Los puentes de Madison. Último capítulo. Queridos Caroline y Michael, aunque me siento muy bien, creo que es tiempo de poner mis cosas en orden, como suele decirse. Hay algo muy importante que debéis saber, por eso os escribo. Después de abrir la caja de seguridad y encontrar el sobre marrón grande dirigido a mí, con matasellos del 65, con seguridad llegaréis a esta carta. Si es posible, por favor, sentaos a leerla en la mesa de la cocina. Pronto entenderéis por qué os lo pido. Me resulta difícil escribir esto a mis propios hijos, pero debo hacerlo. Esto es algo demasiado fuerte, demasiado hermoso como para que muera conmigo. Y si queréis saber quién ha sido vuestra madre, con todo lo bueno y todo lo malo, debéis saber lo que voy a contaros. Valor. Como ya habéis descubierto, se llamaba Robert Kincaid. Después venía la inicial L, pero no sé a qué correspondía. Era fotógrafo y estuvo aquí en el año 65, fotografiando los puentes cubiertos. ¿Recordáis qué entusiasmado estaba todo el mundo cuando las fotos aparecieron en el National Geographic? También recordaréis que por esa época yo empecé a recibir la revista. Ahora comprenderéis mi repentino interés por ella. A propósito, yo estaba con él, llevándole una de las mochilas con las cámaras cuando tomó la foto de Cedar Bridge. Quiero que sepáis que amé a vuestro padre con un amor tranquilo. Lo sabía entonces y lo sé ahora. Él fue bueno conmigo y me dio 2 maravillosos hijos. Vosotros, a quienes adoro, no lo olvidéis. Pero Robert Kincaid era alguien muy diferente. No se parecía a nadie a quien yo hubiera visto u oído o sobre quien hubiera leído en toda mi vida. Es imposible que lleguéis a entender esto totalmente. En primer lugar, vosotros no sois yo. Y en segundo, habríais tenido que estar cerca de él, mirarlo moverse, oírlo hablar sobre el hecho de estar en un callejón sin salida de la evolución. Tal vez os ayudarán los cuadernos y los recortes de revistas, pero tampoco eso será suficiente. En primer lugar, él no era de este mundo. Es lo más claro que puedo decir sobre Robert. Siempre me pareció que era un ser parecido a un leopardo que había llegado en la cola de un cometa. Así se movía, y así era su cuerpo. De alguna manera, reunía una enorme intensidad, con calidez y bondad, y lo habitaba cierto sentido de lo trágico. Sentía que se estaba volviendo obsoleto en un mundo de ordenadores y robots, y de vida organizada en general. Se veía como uno de los últimos cowboys, según decía, y también decía que tenía los colmillos viejos. La primera vez que lo vi fue cuando se detuvo a preguntar cómo llegar a Roseman Bridge. Vosotros estabais en la feria del estado de Illinois. Creed que yo no andaba buscando ninguna aventura, nada más lejos de mi mente. Pero lo miré unos segundos y enseguida supe que lo deseaba, aunque no tanto como llegué a desearlo después. Y por favor, no penséis que él era un Casanova, que corría detrás de las campesinas para aprovecharse de ellas. No era así en absoluto. En realidad era un poco tímido, y yo tuve tanto que ver con lo que pasó como él. En realidad más. La nota guardada junto a su pulsera fue la que yo le dejé en Roseman Bridge para que la viera la mañana siguiente de conocernos. Aparte de esa foto mía, es la única evidencia que le quedó a través de los años de que yo existía, de que no era un sueño que él había tenido. Sé que los hijos tienen tendencia a pensar que sus padres son un poco asexuales, de manera que espero no perturbaros. Y por cierto, espero que esto no destruya el recuerdo que tenéis de mí. Robert y yo pasamos horas juntos en la vieja cocina. Hablamos y bailamos a la luz de las velas. Y sí, hicimos el amor allí y en el dormitorio, y en la pradera y en cualquier lugar que se nos ocurría. Eran momentos increíbles, poderosos, trascendentes y continuaron durante días sin detenerse. Al pensar en él muchas veces me viene a la mente la palabra poderoso, porque eso era él cuando nos conocimos. Era como una flecha en su intensidad. Yo me sentía desvalida cuando me hacía el amor. No quiero decir débil, no es eso lo que sentía, simplemente invadida por su sola fuerza, emocional y física. Una vez, cuando se lo susurré, dijo con sencillez: «Soy el camino y soy el peregrino, y soy todas las velas que salieron al mar».
Lo primero que uno piensa cuando oye la palabra peregrino es halcón, pero la palabra tiene otros significados, y él seguramente lo sabía. Uno es extranjero, extraño, otro es vagabundo, migratorio. En latín, peregrinus, una de las raíces de la palabra, significa desconocido. Él era todo eso, un desconocido, un extranjero, un vagabundo, y ahora que lo pienso, también era como un halcón. Comprended, chicos, que estoy tratando de expresar algo que no se puede decir con palabras. Solo deseo que alguna vez podáis vivir lo que yo he experimentado. De todos modos, empiezo a pensar que no es probable. Aunque supongo que no se estila decir estas cosas en nuestros tiempos más ilustrados, no creo que sea posible que una mujer posea el tipo particular de fuerza que tenía Robert Kincaid. De manera, Michael, que con eso quedas fuera. En cuanto a Caroline, la mala noticia es que creo que solo hubo un Robert Kincaid, y solo uno. Si no hubiera sido por vosotros y por vuestro padre, yo me habría ido con él de inmediato. Me pidió, me rogó que fuera con él. Pero yo no quise. Y él fue lo bastante sensible y cuidadoso como para no interferir en nuestras vidas después de eso. La paradoja es que si no hubiera sido por Robert Kincaid, no sé si hubiera podido quedarme en la granja todos estos años. En 4 días me dio toda una vida, un universo. Nunca dejé de pensar en él, ni por un momento. Aun cuando no estaba en mi mente consciente, yo lo sentía en alguna parte, siempre estaba allí. Pero nunca puso en peligro nada de lo que yo sentía por vosotros y vuestro padre. Si pienso un momento solamente en mí, creo que no tomé una buena decisión. Pero teniendo en cuenta a la familia, creo que sí. Aunque debo ser honesta y admitirlo, Robert comprendió desde el principio, mejor que yo, lo que formábamos entre ambos. Creo que solo con el tiempo comencé, gradualmente, a captar el significado. Si realmente lo hubiera comprendido, cuando me pidió cara a cara que me fuera con él, probablemente lo habría hecho. Robert pensaba que el mundo se había vuelto demasiado racional, que había dejado de confiar en la magia como debía. A menudo me pregunté si yo no había sido demasiado racional al tomar mi decisión. Estoy segura de que mi voluntad sobre mi entierro debe de haberos parecido incomprensible. Tal vez pensasteis que era el producto de la confusión mental de una vieja. Después de leer la carta del abogado de Seattle de 1982 y mis cuadernos, comprenderéis por qué fue esa mi voluntad. Le he dado todo a mi familia, y a Robert Kincaid le doy lo que queda de mí. Creo que Richard sabía que había algo en mí a lo que él no tenía acceso, y a veces me pregunto si encontró el sobre marrón que yo guardaba en casa en el escritorio. Poco antes de su muerte, estaba sentada junto a él en el hospital de Des Moines y me dijo: «Francesca, sé que tú también tuviste tus propios sueños. Lamento no haber podido dártelos yo». Fue el momento más conmovedor de nuestra vida en común. No quiero que sintáis culpa ni pena por ninguna de estas cosas. No es mi intención provocar eso. Solo quiero que sepáis cuánto amé a Robert Kincaid. Lo tuve en mis pensamientos todos los días, todos estos años, lo mismo que él. Aunque nunca volvimos a hablarnos, seguimos indisolublemente unidos, todo cuanto pueden estarlo 2 personas. No encuentro las palabras para expresar esto adecuadamente. Él lo expresó mejor cuando dijo que habíamos dejado de ser 2 seres separados y que, en cambio, nos habíamos convertido en un tercero formado por los 2. Ninguno de los 2 existía de forma independiente de ese ser. Y ese ser andaba a la deriva. Caroline, recordarás la terrible pelea que tuvimos una vez sobre un vestido color rosa pálido que yo guardaba en mi armario. Tú lo habías visto y querías ponértelo. Decías que no recordabas habérmelo visto puesto nunca. Entonces, ¿por qué no podía arreglarlo para que te sirviera a ti? Ese fue el vestido que me puse la noche que Robert y yo hicimos el amor por primera vez. Nunca en mi vida estuve tan bonita como esa noche. El vestido era un pequeño recuerdo tonto de aquella época. Por eso nunca volví a ponérmelo y me negué a permitirte usarlo. Después de que Robert se marchara en el 65, me di cuenta de lo poco que sabía de él, en términos de la historia de su familia. Aunque creo que me enteré de casi todo lo demás que le concernía, de todo lo que realmente importaba en esos breves días.
Era hijo único. Sus padres habían muerto, y él había nacido en un pueblecito de Ohio. Ni siquiera estoy segura de si fue a la universidad o a la escuela secundaria, pero tenía una inteligencia brillante a su manera. Cruda, primitiva, casi mística. Ah, sí, fue fotógrafo de guerra con los marines en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo casado una vez y se divorció, mucho antes de conocerme. No tuvo hijos, y las largas ausencias de Robert en sus viajes fotográficos fueron demasiado para el matrimonio. Él asumía la culpa por la separación. Aparte de eso, que yo sepa, Robert no tenía familia. Yo os pido que le consideréis parte de la nuestra. Al menos yo tenía una familia, una vida con otros. Robert estaba solo. No era justo, y yo lo sabía. Prefiero, o al menos eso creo, por la memoria de Richard y por la forma en que habla la gente, que de alguna manera todo esto quede en el seno de la familia Johnson. Pero lo dejo a vuestro juicio. De todas maneras, no me avergüenzo de lo que Robert y yo tuvimos. Al contrario. Todos estos años lo amé desesperadamente, aunque por mis propias razones traté una sola vez de ponerme en contacto con él. Fue después de la muerte de vuestro padre. Mi intento fracasó y temí que le hubiese sucedido algo, y por ese miedo nunca volví a intentarlo. Simplemente no podía enfrentar esa realidad. De manera que os imaginaréis lo que sentí cuando llegó el paquete con la carta del abogado en 1982. Como os dije, espero que comprendáis que no pienso mal de mí misma. Si me amáis, debéis amar lo que hice. Robert Kincaid me enseñó lo que es ser mujer, en una forma que pocas mujeres, tal vez ninguna, experimentará jamás. Era un hombre agradable y cálido, y por cierto merece vuestro respeto y quizá hasta vuestro amor. Espero que podáis brindarle las dos cosas. A su manera, a través de mí, fue bueno con vosotros. Que Dios os acompañe, hijos míos. Mamá. Silencio en la vieja cocina. Michael inspiró profundamente y miró por la ventana. Caroline miró alrededor, el fregadero, el suelo, la mesa. Cuando habló, su voz era casi un suspiro. Michael, piensa en esos años, todos esos años deseándose tan desesperadamente. Ella renunció a él por nosotros y por papá. Y Robert Kincaid se mantuvo aparte por respeto a los sentimientos de mamá y por nosotros. Me resulta difícil pensarlo. Tratamos con tanta indiferencia nuestros matrimonios, y nosotros fuimos parte de la razón de que ese increíble amor terminara cuando terminó. Tuvieron 4 días juntos, solo 4 en toda una vida, cuando nosotros fuimos a esa ridícula feria en Illinois. Mira, la foto de mamá. Nunca la he visto así. Tan increíblemente hermosa. No es la fotografía, es lo que él le hizo a ella. Mírala, tan salvaje y libre, con los cabellos al viento, el rostro lleno de vida. Está maravillosa. Dios mío, fue todo lo que pudo decir Michael, enjugándose la cara con un paño y también los ojos cuando Caroline no miraba. Caroline volvió a hablar. Aparentemente él nunca trató de comunicarse con ella en estos años, y debe de haber muerto solo. Por eso le hizo enviar las cámaras. Recuerdo la pelea que tuvimos mamá y yo por el vestido rosa. Duró días y días. Ella se limitaba a decir, no, Caroline, ese no. Michael recordó la vieja mesa en la que estaban sentados. Ahora comprendía por qué Francesca le había pedido que volviera a traerla a la cocina después de la muerte de su padre. Caroline abrió el sobre pequeño acolchado. Mira, aquí está la pulsera y la cadena con el medallón de plata de él. Y la nota que menciona a mamá en su carta, la que ella dejó en Roseman Bridge. Por eso es que la foto del puente que él le envió muestra el papel clavado allí. Michael, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo en un minuto. Caroline subió corriendo la escalera y volvió unos minutos después, con el vestido rosa cuidadosamente doblado en una funda de plástico. Lo dejó para mostrárselo a Michael. Imagínala, con este vestido y bailando con él aquí, en la cocina. Piensa en todo el tiempo que hemos pasado aquí y en las imágenes que ella debe de haber recordado
mientras cocinaba y cuando estábamos todos aquí con ella, hablando de nuestros problemas, pensando a qué universidad ir, comentando lo difícil que es tener éxito en el matrimonio. Dios mío, qué inocentes e inmaduros somos comparado con ella. Michael asintió con un gesto y se volvió hacia los armarios que había sobre el fregadero. ¿Crees que mamá tendría alguna bebida por aquí? Por Dios, qué bien me vendría ahora. Como respuesta a tu pregunta, Caroline, te diré que no sé lo que vamos a hacer. Buscando en los armarios, encontró una botella de brandy casi vacía. Bueno, llega para 2 copas. Michael sacó las únicas 2 copas de brandy que había en la alacena y las colocó en la mesa de fornica amarilla. Vertió lo que quedaba del contenido de la botella, mientras Caroline comenzaba a leer en silencio el primer volumen de las memorias de su madre. Robert Kincaid llegó a mi vida el 16 de agosto de 1965, un lunes. Estaba tratando de encontrar Roseman Bridge. Era casi de noche, hacía calor, y él venía en una camioneta a la que llamaba Harry. Postscriptum. Entrevista con Nighthawk. Mientras escribía la historia de Robert Kincaid y Francesca Johnson, me sentía cada vez más intrigado por Kincaid y lo poco que cualquiera de nosotros sabía de él y de su vida. Solo unas semanas antes de que el libro fuera a la imprenta, fui a Seattle e intenté nuevamente obtener más información sobre él. Se me ocurría que, como le gustaba la música y era él mismo un artista, podría haber alguien en el área de la música y arte de Puget Sound que lo conociera. El redactor de artes de Seattle Times se mostró dispuesto a colaborar. Como no conocía a Kincaid, me dio acceso a las secciones correspondientes del diario desde 1975 hasta finales del 82, el periodo que me interesaba. Mientras revisaba las ediciones de 1980, me encontré con una foto de un músico de jazz, un saxofonista tenor llamado John Nighthawk Cummins. Y junto a la foto estaba la firma de Robert Kincaid. El sindicato de músicos local me proporcionó el domicilio de Cummins, con la información de que hacía años que no trabajaba activamente. La dirección correspondía a una calle lateral, cerca de un sector industrial de Tacoma, entrando por la Ruta 5 desde Seattle. Fui varias veces a la casa hasta que lo encontré. Al principio se mostró desconfiado ante mis preguntas, pero lo convencí de que mi interés por Kincaid era serio y bien intencionado, y entonces se volvió cordial y abierto. A continuación, transcribo una versión apenas recortada de mi entrevista con Cummins, que tenía 70 años cuando hablé con él. Simplemente conecté mi grabadora y lo dejé hablar sobre Robert Kincaid. Agradezco a mi editor que haya aceptado agregar este material como postscriptum, cuando ya el resto del libro estaba listo para imprimirse y hubiera sido necesario hacer cambios importantes para integrarlo con el texto existente. Entrevista con Nighthawk Cummins. Estaba haciendo unas funciones en Shorty's, Seattle, donde vivíamos entonces, y necesitaba una buena foto mía en blanco y negro, para publicidad. El contrabajista me dijo que había un tipo que vivía en una de las islas y trabajaba bien. No tenía teléfono, de manera que le mandé una tarjeta. Vino a verme. Era un individuo un poco estrafalario que andaba con tejanos, botas y tirantes color naranja. El tipo sacó unas cámaras viejas y estropeadas que nadie hubiera dicho que funcionaban. Yo pensé, ¡ay, Dios mío! Me puso contra la pared, de color claro, con el saxofón, y me dijo que tocara sin parar. Así que toqué. Los primeros 3 minutos se quedó ahí parado, mirándome muy atentamente, con los ojos azules más serenos que he visto. Después empezó a tomar fotos y me pidió que tocara las hojas muertas. Toqué por lo menos 10 minutos mientras él disparaba sin cesar, una foto tras otra. Después dijo, bueno, ya está, mañana se las entrego. Al día siguiente me las trajo y me quedé pasmado. A mí me han sacado muchas fotos, pero esas eran las mejores, de lejos. Me cobró $50, que me pareció muy barato. Me dio las gracias y al salir me preguntó dónde estaba tocando. En Shorty's, le dije. Varias noches después, miro al público y lo veo sentado en una mesa de un rincón, escuchando con verdadera atención. Bien,
Empezó a venir una vez por semana, siempre los martes. Siempre bebía cerveza, aunque no mucho. A veces, en los intervalos, yo iba a charlar unos minutos con él. Era un hombre callado, no decía mucho, pero era muy agradable, y siempre me preguntaba cortésmente si no quería tocar las hojas muertas. Después de un tiempo llegamos a conocernos un poco. A mí me gustaba ir al puerto a ver el agua y los barcos, a él también. De modo que llegamos a sentarnos en un mismo banco y a charlar tardes enteras. Éramos un par de viejos que empezaban a marchitarse, a sentirse poco importantes, algo anticuados. Él solía llevar a su perro, un lindo perro. Lo llamaba Camino. Comprendía la magia, los músicos de jazz también la conocen. Tal vez por eso nos llevábamos bien. Uno toca una melodía que ya ha tocado 1000 veces y de pronto surge un montón de ideas nuevas del saxo sin que hayan pasado siquiera por la mente consciente. Él decía que la fotografía y la vida eran así. Y agregó, como hacer el amor a la mujer que uno ama. Él estaba trabajando en algo con lo que intentaba convertir la música en imágenes visuales. Me dijo, John, ¿te acuerdas de ese adorno que casi siempre haces en el cuarto compás de Dama Sofisticada? Bien, creo que hace un par de días logré ponerlo en película. La luz pasó muy bien a través del agua y una garza azul giró frente al visor más o menos al mismo tiempo. Se puede decir que vi ese adorno y lo oí al mismo tiempo mientras disparaba la cámara. Dedicaba todo su tiempo a ese asunto de poner la música en imágenes. Estaba obsesionado. No sé de qué vivía. Hablaba poco de su propia vida. Yo sabía que había viajado mucho haciendo fotografía, pero no supe más hasta un día que le pregunté sobre el objeto de plata que llevaba colgado al cuello, con una cadena. Al acercarme, vi el nombre, Francesca, grabado en el medallón. Entonces le pregunté, ¿hay algo especial en eso? Y no respondió de inmediato. Se quedó mirando el agua. Luego dijo, ¿cuánto tiempo tienes? Bien, era lunes, mi noche libre, de manera que le dije que tenía todo el tiempo que fuera necesario. Empezó a hablar. Era como haber abierto un grifo. Habló toda la tarde y buena parte de la noche. Yo sentía que era algo que él tenía guardado desde hacía mucho tiempo. Nunca mencionó el apellido de la mujer, nunca dijo dónde había sucedido todo eso. Pero créame que Robert Kincaid era un poeta cuando hablaba de ella. Debe de haber sido una mujer especial, una señora increíble. Kincaid citó una parte de algo que había escrito para ella, algo sobre la dimensión Z, según recuerdo. Mientras lo escuchaba pensé que se parecía a una de las improvisaciones libres de Ahmed Coleman. Y mire, él lloraba mientras me lo contaba. Lloraba con grandes lágrimas, como lloran los viejos, como las lágrimas que se arrancan de un saxofón. Después entendí por qué siempre pedía las hojas muertas. Y bueno, empecé a creer a ese hombre. Cualquiera que puede tener esos sentimientos por una mujer es digno de que lo quieran a él. Así que me puse a pensar en eso, en la fuerza que había entre esa mujer y él, en lo que él llamaba los viejos hábitos. Y me dije, tengo que tocar en el saxo esa fuerza, ese amor, hacer que los viejos hábitos salgan de mi instrumento. Había algo muy lírico en todo eso. Y entonces escribí este tema. Me llevó 3 meses. Yo quería que fuera algo simple, elegante. Es fácil hacer cosas complicadas. El verdadero desafío es la simplicidad. Trabajé todos los días hasta que conseguí lo que quería. Lo trabajé un poco más y escribí unas páginas de guía para el piano y el contrabajo. Y por fin una noche lo toqué. Él estaba allí, entre el público. Un martes por la noche, como de costumbre. Suele ser una noche floja. Unas 20 personas en el bar, y nadie le presta mucha atención al grupo. Él estaba sentado allí en silencio, escuchando con gran atención, como siempre, y yo digo por el micrófono, voy a tocar un tema que escribí para un amigo mío. Se llama Francesca. Lo miraba mientras hablaba. Él miraba la botella de cerveza, pero cuando dije Francesca, levantó lentamente los ojos hacia mí. Se echó hacia atrás, los cabellos grises con las manos.
Encendió un Camel y sus ojos azules ya no se apartaron de mí. Hice sonar como nunca el instrumento, lo hice llorar por todos los kilómetros y los años que separaban a esos dos seres. En la primera parte había una pequeña figura melódica que de alguna manera pronunciaba el nombre. Francesca. Cuando terminé, él se puso de pie, muy erguido, sonrió y saludó con la cabeza. Pagó la cuenta y se fue. Desde entonces siempre tocaba el tema cuando él venía. Él le puso marco a una fotografía de un viejo puente cubierto y me la regaló, como agradecimiento por la canción. Está colgada allí. Nunca me dijo dónde la sacó, pero dice Roseman Bridge, debajo de su firma. Un martes a la noche, hace 7 años, tal vez 8, no apareció. No vino tampoco a la semana siguiente. Pensé que estaría enfermo o que algo le pasaba. Empecé a preocuparme. Fui al puerto, pregunté por allí. Nadie sabía nada de él. Finalmente, tomé un barco hasta la isla donde vivía. Su casa era una vieja cabaña, más bien una barraca, junto a la orilla del mar. Un vecino me vio vagando por allí y me preguntó qué hacía. Se lo dije. El vecino me dijo que había muerto unos 10 días atrás. Dios, cómo me dolió. Todavía duele. Me gustaba mucho ese tipo. Tenía algo, no sé qué. Me daba la sensación de que había cosas que el resto de nosotros no sabemos. Le pregunté al vecino por el perro. No sabía. Dijo que tampoco conocía a Kincaid. Llamé a la perrera municipal y allí estaba camino. Fui a buscarlo y se lo regalé a mi sobrino. La última vez que los vi, él y el perro estaban en un idilio. Eso me hizo sentir bien. De todos modos, esa es la historia. Poco después de enterarme de lo que había pasado con Kincaid, empezó a sucederme que el brazo izquierdo se me entumece cuando toco más de 20 minutos. Es por un problema de columna, de manera que no trabajo más. Pero créame que nunca olvido la historia que me contó sobre esa mujer. Todos los martes saco el saxo y toco la melodía que escribí para él. La toco aquí, para mí solo. Y por alguna razón siempre miro la foto que me dio mientras la estoy tocando. No sé qué pasa, pero no puedo quitar los ojos de la foto mientras toco la melodía. Cada atardecer, ahí estoy yo, haciendo llorar al viejo instrumento, tocando esa melodía para un hombre llamado Robert Kincaid y una mujer a quien él llamaba Francesca.